Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que ingresemos a ver este video. El objetivo del mismo es dar un concepto de lo que son las medidas de dispersión a través de una variable que nos muestra 7 datos sueltos. ¿Sí? Bien, entonces nos dice el ejercicio de que tenemos la variable número de visitas diarias en una semana a cierta página web y nos dan estos 7 datos: 230, 370, 250, 425, 125, 140 y 140 el último día. Entonces la idea es calcular e interpretar las medidas de dispersión a estos 7 datos, de acuerdo a lo que nos dice la variable. Bien, entonces como la medida de dispersión son aquellas que nos dicen qué tan alejados o cercanos están los datos de una medida tendencia central. En este caso siempre vamos a utilizar la media respecto de la media, entonces los datos se van a comparar con respecto de la media, por lo tanto lo primero que tenemos que hallar es la media, ¿sí? Entonces, recordemos que la media o promedio, pues debemos sumar todos los datos. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora, ¿sí? Sumamos todos los datos: 230 más 370 más 250 más 425 más 125 más 140 más 140 y lo dividimos entre el total de ellos, que son 7. ¿Listo? Esa sumatoria entonces nos da 230, 600, 850, 1225, 1400, 1540, 1680 dividido entre 7, entonces nos da un promedio de 240. Muy bien. ¿Listo? Observemos que este es un promedio que de pronto, si observamos los datos, pues es un promedio que no, los datos no son tan cercanos al promedio, lo que nos indica que hay una dispersión bastante altica. ¿Listo? Bien, la primera medida de dispersión de la media es 240. La primera medida de dispersión que tenemos es el llamado rango, que de pronto ya lo hemos trabajado en la distribución de frecuencias. El rango, recordemos que es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Por lo tanto, aquí el máximo de datos son 425 menos 140, lo que nos da entonces un rango de 285. ¿Sí? Y observemos que si lo comparamos el rango con la media, que es 240, entonces vemos que ese rango nos está indicando que hay una dispersión bastante alta, porque es mayor incluso que la media. ¿Listo? El rango es una medida de dispersión que de pronto es muy susceptible a datos extremos. Me explico. Si digamos hay unos datos que estén cercanos, todos estuvieran cercanos a 240, pero hay por allá un dato que vale 500, por decir algo. Entonces ese dato extremo hace que el rango sea muy grande y nos mostraría una dispersión muy alta, lo que no sería en realidad cierto. ¿Listo? Bueno, entonces el rango siempre, la idea es tomar el rango y compararlo con la media, a ver qué tanto por ciento es de la media. En este caso vemos que es más de la media, por lo tanto muestra una dispersión bastante alta. Posteriormente entonces vamos a determinar la desviación de cada dato, ¿sí? La desviación de cada dato, que vamos a nombrar la D sub I. Esa desviación entonces simplemente es la diferencia que hay entre un dato y el promedio, ¿sí? Entre el dato y el promedio. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar la primera desviación, ¿sí? Ordenando los datos sería 125, que es el menor, menos 240, ¿sí? Eso nos da una desviación negativa de 115. ¿Sí? La desviación 2 entonces sería 140 menos 240, que sería una desviación de menos 100. La desviación 3
pues vamos a tomarlo repetido, 140 menos 240, otra desviación que nos da menos 100. ¿Sí? Vamos a ver por acá. La desviación 4 va a ser entonces, el que le sigue en orden sería 230 menos 240, que nos da una desviación de menos 10. La desviación 5 sería 250 menos 240, nos da una desviación de 10 positivo. La desviación 6 sería de 370 menos 240, nos da una desviación de 130 también positivo. Y la última, la desviación 7, que es 425 menos 240, entonces nos da una desviación de 185. ¿Sí? Bueno, ¿qué observamos? Pues siempre nos van a resultar unas desviaciones negativas y unas desviaciones positivas. ¿Qué nos indica una desviación negativa? Pues sencillamente que ese dato es menor que el promedio, por lo tanto lo interpretamos de esa manera. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de este menos 100? Que en ese día, en ese caso en el sexto día, el número de visitas que se detuvo en la página web estuvo 100 números por debajo del promedio. Es decir, que fue un mal día, porque estuvo 100 visitas por debajo. De esta podemos decir que en este día se obtuvo 115 visitas por debajo del promedio. Cuando las visitas son positivas, en el caso por ejemplo del 10, ¿cierto? En este día se obtuvo 10 visitas más que lo que visitó en promedio la gente durante los 7 días. 10 visitas por encima del promedio. ¿Listo? Entonces vamos a tener desviaciones positivas y desviaciones negativas. ¿Listo? Y nos indica entonces es lo que acabamos de decir. Las que son negativas pues están por debajo del promedio, las que son positivas están por encima del promedio. Si una desviación es 0, entonces ¿qué nos va a decir? Simplemente que ese dato está en el promedio. Un dato que tenga desviación 0 es porque es un dato que es exactamente igual al promedio. Estar por encima o estar por debajo del promedio pues puede ser bueno, puede ser malo, depende de lo que nos diga la variable. En este caso, estar por debajo del promedio de visitas pues es un día que la página no tuvo mucha visita, no hubo mucho marketing, si se trata de una página de marketing, y pues eso es malo para la empresa o para la persona que esté promocionando su página web. Pero si digamos se está hablando de una edad promedio, pues si los que son digamos muy celosos con su edad, pues estar por debajo del promedio es bueno, en caso tal de que sea bueno ser muy joven. Bueno, listo. La desviación. Observemos aquí entonces que con la desviación, si yo sumo todas esas desviaciones, 115, 215, 225, 235, estas desviaciones negativas me dan menos 235. Las positivas, 185 más 130 nos darían 215, más 10 nos darían 225. ¿Sí? Perdón, esas me dan 100, 200, 300, 315, 325. Y esas nos dan 185, 315, 325. Es decir, la suma de las desviaciones negativas es equivalente en valor absoluto a la suma de las desviaciones positivas. Por lo tanto, ahí tenemos una propiedad de esas desviaciones. Tenemos una propiedad de esas desviaciones. ¿Cuál es esa propiedad? Que la sumatoria de todas las desviaciones es 0. ¿Listo? Esta propiedad, sí, pues no es necesidad de estarla corroborando en cada ejercicio, porque a veces de pronto tenemos desviaciones que o el promedio lo hemos aproximado al entero más cercano, y entonces al dejar de sumar esos decimales pues hace que la sumatoria exacta no sea 0. Y si son demasiados datos y los datos son bien grandes, entonces a veces esa sumatoria de otras desviaciones por el efecto de la aproximación pues no nos va a dar exactamente 0.
pero es una propiedad que con el ejercicio se puede observar. ¿Listo? Que la sumatoria de todas las desviaciones es 0. Bien, entonces, si yo quiero determinar en promedio, ¿cuánto están desviados los datos? En promedio, ¿cuánto están desviados los datos? Debería entonces usar la media de las desviaciones, ¿cierto? A esa medida de dispersión la vamos a llamar desviación media. La desviación media. ¿Sí? Que la representamos con dm. O sea que la desviación media me va a decir a mí cuál es el promedio de las desviaciones. Y como tal, pues para hallar una desviación, un promedio, entonces lo que uno hace es sumatoria de todos los datos, que en este caso serían las desviaciones, dividido entre el total de ellos. Pero ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si entonces la sumatoria de las desviaciones es 0. Claro, para evitar eso entonces, como lo que me interesa es mirar qué tan lejos o qué tan cerca está del promedio, entonces lo que hacemos es hallar el valor, la sumatoria, pero de los valores absolutos de las desviaciones, de esos valores absolutos de las desviaciones. Bien, entonces la desviación media, en concepto, es el promedio del valor absoluto de las desviaciones. ¿Listo? Si hacemos ese cálculo, entonces tendremos, la primera desviación nos dio aquí menos 115, o sea, valor absoluto de menos 115, más la segunda nos dio menos 100, valor absoluto de menos 100, más la tercera nos dio menos 100 también, valor absoluto de menos 100, más la cuarta nos da menos 10, valor absoluto de 10 y menos 10, 10, 130 y 185. La quinta entonces nos da 10, la octava nos da 135, la sexta 135 y la séptima 185. Eso dividido entre 10, entre 7. ¿Listo? ¿Qué vamos a obtener allí? ¿Sí? Entonces sumamos, recordemos que el concepto de valor absoluto es la distancia que hay del número al 0, por eso estos valores absolutos siempre nos van a dar positivos, ¿cierto? Entonces tenemos 115, ya lo habíamos hecho, 225, 325, 335, ¿cierto? Más 335 serían 670, ¿cierto? Dividido entre 7, entonces nos da 95.7. Entonces vamos a decir que la desviación media es más o menos 95.7. Si quiero aproximarlo entonces al entero más cercano, por lo que estamos hablando de días, entonces digo que es más o menos 96. ¿Listo? 96. ¿Qué significa esto? Esta interpretación, la desviación media puede tener dos interpretaciones. La primera de ellas es que vamos a decir que entonces en promedio, el número de visitas a la página web está 96 días por encima del promedio o 96 días por debajo del promedio. Es decir, en cada día en promedio se ven 96 visitas por encima o 96 visitas por debajo de lo que es el promedio. ¿Listo? Esta sería una interpretación de la desviación media. Una. La otra, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra? Que asumiendo que tenemos una distribución normal, más adelante verán que es distribución normal, esa desviación media forma un intervalo, ¿sí? Si yo al promedio le sumo la desviación media y al promedio le resto la desviación media, entonces voy a formar un intervalo. Y en ese intervalo van a estar aproximadamente el 57.5% de los datos. Es decir, con el ejemplo, vamos a decir, el promedio es 240, más 96 nos daría 336. Menos 96 nos daría
De 6 a 10, 4, 146. 144. ¿Sí? 144. Entonces, se forma un intervalo que va de 144 a 336. Uno puede hacer esta afirmación si se trata de una distribución normal, que aproximadamente en el 57.5% de los días, en este caso, de los días, el número de visitas estuvo entre 144 y 336 días. Esa sería la otra interpretación que le podemos dar a la desviación media. ¿Sí? Otra interpretación. Bueno. Tenemos entonces la desviación media. Ahora vamos a continuar con la desviación estándar. Pero antes vamos a ver una medida de dispersión que pues estadísticamente no nos dice nada, pero es un pretexto, una excusa para hallar la desviación estándar. ¿Qué es la varianza? La varianza entonces es una medida de dispersión que nos calcula el promedio del cuadrado de las desviaciones. A ver, ¿de qué se trata? Como la suma de las desviaciones es cero, entonces matemáticamente se busca eliminar esa situación de dos maneras. Una es con los valores absolutos, y ahí resulta el concepto de desviación media. La otra es con el cuadrado de las desviaciones. Pero estadísticamente esta varianza no me dice nada porque precisamente pues un día al cuadrado, aquí las unidades me van a quedar cuadradas, entonces días cuadrados no tiene sentido. ¿Listo? Pero con ella podemos hallar una medida de dispersión que es la más importante de todas, que es precisamente la desviación estándar. Bien, calculémosla de todas maneras. Entonces sería simplemente aquí, para dar tiempo, es colocar aquí al cuadrado, ¿no? Los que quieren usar el paréntesis, este al cuadrado, aquí al cuadrado, ¿listo? 10 al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y aquí al cuadrado. ¿Listo? Entre 7. Sería entonces esta expresión. Bien, hagámoslo en la calculadora, que recordemos que aquí tenemos una teclita. Pues no necesito escribir una calculadora el menos 115 porque ya sé que eso me va a dar positivo, entonces lo voy a hacer todo con lo positivo. Entonces digo 115 al cuadrado, tenemos la tecla aquí x cuadrado, más 100 al cuadrado, más otro 100 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más otros 10 al cuadrado, más 135 al cuadrado, más 185 al cuadrado, igual 85.875 lo divido entre 7, eso me da 12.267. ¿Listo? Entonces eso me da 12.267, bueno, punto 8, 85, ¿listo? ¿Qué interpretación le hago a eso? Ninguna. Simplemente es la varianza. Con la varianza entonces calculamos la medida de dispersión más utilizada, que es la desviación típica o estándar. La desviación típica o desviación estándar. ¿De qué trata la desviación típica o desviación estándar? Nos trata entonces de lo siguiente. Simplemente que la vamos a representar con la letra S si es muestral, o con otra letra griega que es la letra sigma mayúscula, que sería esta. Por lo general hablamos de muestras, entonces la damos con S. Y la varianza la llamamos con S cuadrado, ¿sí? S cuadrado para la varianza, S para la desviación estándar. Y sencillamente, ¿qué es la desviación típica o desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza.
o sea la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de desviaciones entre el total de los datos. ¿Listo? Para el ejemplo, entonces simplemente es hallar la raíz cuadrada a ese numerito, que como lo tenemos aquí, entonces simplemente decimos raíz cuadrada de ese resultado, ans, raíz de ans, y nos da 110.76, que podemos aproximar entonces a 111 días aproximadamente. Como ustedes observan, la varianza siempre es mayor que la desviación media, perdón, la desviación estándar siempre es mayor que la desviación media. La desviación media nos dio 96 días, la desviación estándar nos da 111 días. Igual, la desviación estándar en una distribución normal nos da un intervalo que a partir del promedio le sumo la desviación estándar y a partir del promedio le resto la desviación estándar, entonces formo un intervalo. En este intervalo está el 68.26% de los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ese intervalo? Si yo a 240, que es el promedio, le sumo la desviación estándar, o sea 111, llego a 351. Y si a 240 le resto 111, llego a 129. ¿Sí? Entonces digo que en el 68.26% de los días el número de visitas a la página web estuvo entre 129 a 351 días. ¿Listo? Esa es la desviación estándar en el caso de la desviación, si fuera distribución normal. ¿Qué significa si fuera una distribución normal? Ya vamos a explicar. Y con esto cerramos este concepto. Cuando hablamos de que ese 68.26, hablamos de una distribución normal, es una distribución que se puede repartir en este gráfico que se llama la campana de Gauss, que en distribución normal no vemos. Aquí este punto más alto es la media, está la media de la muestra, también es la moda y también es la mediana. O sea, si es todo eso, significa que de aquí para acá está el 50% y de aquí para acá está el otro 50%. Entonces cuando sumamos la desviación media, la desviación estándar, perdón, entonces vamos a llegar a este punto. Si al promedio le resto la desviación estándar, vamos a llegar a este punto. En toda la campana está repartido el 100% de la muestra. Entonces en este pedacito, en esta área, va a estar el 68.26% de los datos. Eso es lo que significa este intervalo. ¿Listo? Muchas gracias.